Hábitos que molestan a Dios. Deténgalos antes de que sea demasiado tarde. Hay hábitos que parecen inofensivos, pero están provocando la ira de Dios ahora mismo. Y lo más peligroso es que muchos cristianos los practican todos los días sin darse cuenta. No son pecados escandalosos, no son actos visibles de maldad, son hábitos cotidianos que Dios detesta, hábitos que poco a poco apagan su presencia, endurecen el corazón y abren puertas espirituales que luego son muy difíciles de cerrar. Y si lo sigues tolerando, llegará un punto en el que ya no habrá advertencia sino consecuencia. Por eso, escucha con atención, porque hoy voy a revelarte 4 hábitos que molestan profundamente a Dios y que debes detener antes de que sea demasiado tarde. El primer hábito que molesta a Dios es obedecer parcialmente. Hacer solo lo que te conviene de la voluntad de Dios, es decir, Señor, te obedezco, pero solo hasta donde no me incomode. Dios no se agrada de una fe negociada. 1 Samuel 15:22 dice, obedecer es mejor que los sacrificios. Dios no quiere esfuerzos religiosos, quiere obediencia completa. La obediencia a medias es desobediencia disfrazada. Hay personas que oran, leen la Biblia, sirven, pero siguen preservando un área prohibida en silencio. Dios no soporta el corazón dividido. No te confundas. Lo que no has rendido se convertirá en tu caída. El Espíritu Santo habla con firmeza. Lo que sabes que debes dejar y no dejas. Lo que sabes que debes hacer y no haces. Eso es rebelión. Y mientras más lo postergues, más se endurece el corazón. El segundo hábito que provoca la molestia de Dios es usar la misericordia como excusa para seguir en pecado. Personas que dicen, Dios me ama así, pero no tienen intención de cambiar. Gente que ya no lucha, sino que justifica. Dios perdona al que cae luchando, pero se resiste al que vive abusando de su gracia. Romanos 6:1 pregunta, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Y sin embargo, hoy muchos viven tranquilos en lo que antes les producía vergüenza. Ese es el peligro. Cuando ya no duele, cuando ya no arde, cuando ya no hay guerra interna. Si puedes pecar cómodo, ya no estás en lucha, estás en peligro, porque Dios no se opone al débil que cae. Se opone al arrogante que se ríe del cielo mientras peca. Si notas que ya no sientes convicción, si algo que antes te dolía ya no te mueve, ese no es un proceso, es una alerta roja espiritual. El tercer hábito que irrita profundamente a Dios es ignorar su voz repetidamente. Dios habla, Dios advierte, Dios incomoda, pero llega un momento en el que el ser humano aprende a callar al Espíritu Santo, no con palabras, sino con indiferencia. Hebreos 3:15 dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hay personas que ya no reaccionan, ya no tiemblan, ya no son interrumpidas por la conciencia. Siguen escuchando mensajes, pero ya no son atravesadas por ellos. Ese es el punto más peligroso. Cuando todavía oyes la palabra, pero ya no te quebranta. Ese es el paso antes del juicio. Dios seguirá hablando, pero llegará un momento en que su silencio será su respuesta. Si hoy todavía sientes inquietud, si este mensaje aún incomoda tu alma, gloria a Dios. Significa que aún no es demasiado tarde. Y el cuarto hábito que hiere profundamente el corazón de Dios es querer agradar al mundo más que a Él. Vivir pendiente de la aprobación humana, aunque eso implique traicionar la verdad. Jesús dijo, no se puede servir a 2 señores. Muchos han dejado de hablar de Cristo por miedo, han dejado de defender principios por conveniencia, han preferido aplausos temporales antes que fidelidad eterna. Santiago 4:4 es contundente. El que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hoy hay multitudes que quieren un cristianismo cómodo, moderno, sin confrontación, sin cruz. Pero Dios no pacta con un corazón dividido. Él resiste al tibio. El problema no es caer, es vender la convicción por aceptación social. Si estás callando lo que sabes que Dios te dijo que hables,
Estás molestando su espíritu. Si alguna de estas 4 cosas te confrontó, no te justifiques. Reacciona ahora. Porque Dios advierte antes de actuar. El peor error es escuchar un mensaje como este y seguir como si nada. El verdadero peligro no es fallar, es continuar sin quebranto. Hoy aún tienes oportunidad. Si hay convicción en tu corazón, Dios sigue llamando. Si hay incomodidad, no es condenación, es misericordia. No apagues su voz. Escribe en los comentarios, no para que otros lo vean, sino como señal espiritual real, estas palabras: Dios, no quiero vivir cómodo ofendiéndote. Y suscríbete si aún no lo has hecho, porque los mensajes que vienen no son entretenimiento, son advertencias que pueden salvar tu alma antes del silencio definitivo.